Hola a todos, mi nombre es Cecia Bracho y vengo a presentarles en resumen de este trabajo que se titula Distribución potencial de rebates palmatus bajo diferentes escenarios climáticos, desarrollado en conjunto con la profesora Faidit Bracho de la Universidad de Antioquia. Yo pertenezco al semillero de investigación Fauno de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Córdoba. Entonces, uno de los temas que ha sido principalmente discutido durante las últimas 2 o quizás 3 décadas ha sido cómo afecta los cambios climáticos, la distribución de las especies, tanto en el presente como en el pasado, y cómo se han visto afectados también los procesos que se encuentran asociados con las zonas en las que ésta se distribuye. Sí, es evidente que las especies al enfrentarse a este tipo de fluctuaciones climáticas tienen dos opciones. Una, se adaptan de manera rápida a los cambios ambientales o modifican su distribución de tal forma que encuentren zonas que sean aptas para que se dé un buen desarrollo y sus poblaciones puedan así persistir en el tiempo. Entonces, durante el último máximo glacial, también conocido como LGM, se sabe que las temperaturas disminuyeron. En el trópico tenemos unas condiciones más o menos homogéneas que permiten que tengamos un gradiente altitudinal relativamente homogéneo, nuevamente menciono, a medida que se va subiendo en la estratificación. Entonces, las zonas altas tenderán a ser más frías. Por ende, cuando se disminuye la temperatura de entre 6 u 8 grados centígrados, entonces los cinturones de vegetación también bajan y por ende las especies de mediana y alta montaña bajan en conjunto con los sistemas en los que éstas se encontraban distribuidos. Entonces, los anfibios han sido utilizados mucho para probar este tipo de hipótesis y preguntas, precisamente por las condiciones o sus características de historia de vida, y dentro de estos rebates palmatus, que es una especie endémica colombiana, hizo un excelente modelo por su amplia distribución y su asociación con los Andes colombianos. Entonces, rebates palmatus se encuentra distribuido en la cordillera central, en el flanco oriental y en la cordillera oriental de los Andes en Colombia, es endémica. Y se ha registrado entre 350 y 2.500 metros en la literatura. ¿Por qué es importante responder este tipo de preguntas, sobre todo en países como Colombia, que presenta una alta diversidad, un alto endemismo y además muchos problemas asociados con la pérdida de hábitat y con la transformación del paisaje? Entonces la pregunta final fue cómo cambia la distribución de una especie endémica de media elevación frente a diferentes escenarios climáticos. Para responderla se utilizaron 236 registros de la base de datos en línea del GBIF. El área de calibración OM incluye las zonas de distribución que se conocen en la literatura para la especie, que en este caso son la cordillera oriental y central colombianas, las variables climáticas para los modelos de distribución potencial se descargaron de WorldClim a 2.5 minutos de resolución, fueron estas que se encuentran aquí, fueron cortadas en R, versión 4.0.2. Se descargaron capas para el pasado en un modelo Miro, para el LGM en el presente y para el futuro, el año 2070, que eran las más avanzadas que tenían, a dos RCPs, el 2.6 y el 8.5, que son los de menor y mayor impacto en cuanto a emisiones de carbono se refiere. Los modelos se corrieron en Maxent al igual que las proyecciones, y estas salidas entonces fueron procesadas en QGIS para la representación gráfica de los resultados, que es lo que les estoy mostrando en este momento. De manera rápida, lo que observamos aquí es lo primero que les va a llamar la atención, es que la zona norte de la cordillera central, en el presente, en el pasado y en la proyección al futuro, por lo menos en el RCP 2.6, que es el de menor impacto y mayores procesos de mitigación de emisión de carbono, presenta una alta predictibilidad en comparación con el resto de las zonas, al igual que el flanco occidental de la cordillera oriental colombiana. Obviamente las distribuciones tienen que variar porque las condiciones ambientales no son las mismas, pero al presentarse esta similitud bastante marcada entre estos tres modelos, esto puede indicar que esas zonas están relacionadas con lo propuesto por Gavin y colaboradores en el 2014. Ellos hablan sobre una hipótesis de refugios climáticos que está aquí anotada,
Entonces son estas zonas que, a pesar de que hay cambios o fluctuaciones bastante grandes en la temperatura, siguen conservando esas características ambientales óptimas o aptas para el desarrollo de la especie. Entonces estas zonas puede que hayan sido, sean y tal vez sigan siendo, dependiendo de cómo cambie la temperatura, unas zonas de refugio climático para ellas. También se puede observar en la proyección del pasado que la distribución, por lo menos en la cordillera central, es relativamente homogénea en comparación con el presente. Esto está relacionado o también, digamos, es bastante parecido a lo que encontraron Paz y colaboradores en 2016. Ellos utilizaron una aproximación multiespecie en ranas también, en anuros, y ellos encontraron en estas proyecciones hacia el último máximo glacial que las distribuciones en altitud, de manera altitudinal cambiaron, los cambios fueron pequeños, pero fueron significativos en general, casi que para todas las especies, pero algo que sí fue común para todas es que la distribución horizontal fue mucho más amplia. Y eso es lo que se puede observar, por lo menos en la cordillera central colombiana, que se observan que hay distribución hacia los dos flancos. En cuanto a la proyección del futuro, el RCP 8.5, que es la más catastrófica, con emisiones muy fuertes y aumentos bastante grandes en la temperatura. Los resultados, si bien estas zonas ya no presentan una alta predictibilidad, sí concuerdan con la hipótesis de que las especies se van a distribuir hacia las zonas más altas a medida que la temperatura aumenta. No, en este momento nos encontramos en un periodo interglacial y eso sumado a las grandes emisiones de carbono por industria, a la pérdida de hábitat, a las transformaciones del paisaje y todas estas cosas de todas estos problemas, perdón, de pérdida de fauna y de diversidad, están relacionados con un aumento progresivo en la temperatura. A medida que la temperatura aumente en el pasado, al disminuir los cinturones de vegetación bajaron. Entonces ahora se espera que ocurra lo contrario. A medida que aumente la temperatura, los cinturones de vegetación tenderán a subir y por ende las especies subirán en conjunto con estas zonas en las que ellas se encuentran distribuidas. Entonces esto digamos, se encuentra relacionado con eso. Esta línea negra que ven aquí es la cota 2500, que teóricamente por encima de 2500 en el presente no se distribuye, pero se observa que en esta proyección sí sería probable encontrar la especie por encima de esa altitud. Entonces, eso es más o menos el resumen del trabajo. Estas fueron las referencias y bueno, muchas gracias.